Resultado: carrera MotoGP hoy en Qatar. Marc Márquez gestiona una victoria magistral. Marc Márquez ha logrado una nueva victoria en Qatar, con Maverick Viñales y Pecco Bagnaia completando el podio. El semáforo se ha apagado bajo el cielo nocturno de Qatar con una gran salida del poleman Marc Márquez. También Alex Márquez y Fabio Quartararo mantenían sus posiciones en la salida, aunque Morbidelli aprovechaba para situarse tercero en la primera curva. Un toque entre los hermanos Márquez permitía a Morbidelli situarse en cabeza, seguido por Marc y Alex Márquez. Mientras, llegaban también al grupo Maverick Viñales y Fabio Di Giannantonio. Bagnaia, por su parte, remontaba hasta la séptima posición, ya una por detrás de Quartararo. Morbidelli no esperaba para abrir hueco con respecto al grupo perseguidor, que se mantenía muy apretado. Di Giannantonio superaba a Alex Márquez, justo antes de que un toque sacase a ambos pilotos de la pista. Este incidente relegaba a Alex Márquez hasta la octava posición, mientras que Di Giannantonio veía su carrera arruinada. Esta acción, no obstante, se zanjaba con una penalización de una long lap para el de Gresini. Por delante, Bagnaia aprovechaba para atacar a Viñales, haciéndose con la posición de podio por detrás de Marc Márquez. Tras la KTM de Viñales se situaba la primera Honda, la de Johan Zarco. Unas curvas después, Bagnaia se lanzaba al ataque de Márquez, superando al 8 veces campeón del mundo. Por delante, Morbidelli aumentaba su ventaja a más de un segundo, mientras que Alex Márquez cumplía su sanción saliendo en la 12ª posición. La pelea entre los hombres de rojo no se detenía, con Márquez recuperando la segunda posición de manos de Bagnaia a falta de 16 vueltas. Poco después era Viñales quien superaba a Bagnaia, aguantando los ataques del italiano. El de KTM llegaba a la rueda de Márquez, enseñándole la rueda en cada ocasión. Por detrás, Jack Miller protagonizaba la primera caída de la sesión. A falta de 13 vueltas, Viñales consolidaba el adelantamiento a Márquez, situándose segundo y lanzándose a la caza de Morbidelli. El de KTM no dudaba en atacar al del VR46, buscando hacer historia de nuevo al convertirse en el primer piloto en ganar con 4 marcas distintas. El español aprovechaba el rebufo en la recta para superar al italiano. También se aprovechaba Márquez, recuperando la segunda posición. La pelea se trasladaba entonces al tercer lugar, con Morbidelli y Bagnaia como contendientes. Finalmente, Bagnaia se hacía con la posición aventajada, mientras que Morbidelli sufría las consecuencias y se veía adelantado también por Zarco. Joan Mir, por su parte, se veía obligado a retirarse de la carrera, y unos momentos después, Augusto Fernández se iba al suelo. Jorge Martín sufría una caída mientras rodaba en la parte trasera de la carrera. El piloto se quedaba en el suelo durante algunas vueltas mientras era atendido, antes de ser trasladado al centro médico. Por delante, un error de Viñales daba a Márquez la oportunidad de recuperar el liderato. El de Ducati comenzaba entonces a mejorar su ritmo, marcando incluso la vuelta rápida de carrera a falta de 4 para la bandera a cuadros. Viñales no podía hacer nada contra el dominio del de Cervera, por lo que se centraba en mantener las distancias con Bagnaia, tercero a más de 2 segundos de la KTM. Con esta victoria, Márquez suma un total de 91, superando a Ángel Nieto. Aron Canet vence en Moto2 tras una gran remontada. Manu González salía desde la pole en Moto2, posición que mantenía tras el arranque de la carrera en Qatar. Lo mismo sucedía con Jaque Dixon, segundo en la parrilla, que se situaba por detrás del español. Sin embargo, los problemas llegaban para Aron Canet, cuya moto se levantaba en la salida y se veía relegado de la tercera a la 14ª posición. Dani Holgado aprovechaba la situación para colocarse tercero. Poco a poco, el valenciano comenzaba a remontar posiciones. Mientras, por delante, Dixon se veía superado por Holgado, y posteriormente por Deniz Oncu y Albert Arenas. Poco después, era González quien veía cómo Oncu y Holgado le adelantaban a la vez. Finalmente, Jaque Dixon se iba al suelo, perdiendo también el liderato de la clasificación. Vuelta a vuelta, Canet llegaba hasta la cabeza de la carrera, aumentando su distancia con respecto a Oncu. El valenciano firmaba así una gran victoria, situándose además líder de la clasificación de Moto2 por delante de Manu González,
que ha cerrado el podio en Losail. Victoria in extremis de Piqueras en Moto 3. La pelea por la victoria en Moto 3 ha estado reñida ya desde el inicio. José Antonio Rueda, Rayu Seiya Anaaka, Ángel Piqueras y Joel Kelso se han disputado la posición de cabeza en los primeros compases de la carrera. Una pelea que se ha prolongado hasta la penúltima vuelta, en la que el sevillano ha tenido que abandonar la carrera por problemas en su KTM. En su lugar, era Taidio Furusato quien llegaba hasta las posiciones de cabeza, después de remontar desde la 12ª posición de parrilla. Tras un final de carrera en grupo, como viene siendo habitual en la categoría pequeña, finalmente era Ángel Piqueras quien cruzaba la línea de meta en primera posición, tras llegar tercero a la última curva. Apenas 9 milésimas separaban al español del segundo clasificado, Furusato, y Yaama Anaaka, que ha cerrado el podio en Losail. Clasificación general MotoGP 2025 tras los resultados de hoy en el GP de Qatar. Marc Márquez recupera el liderato de la clasificación de MotoGP tras Qatar. Tanto en Moto 2 como en Moto 3 se ha producido un cambio de líder tras el GP de Qatar. Marc Márquez vuelve a sumar una victoria más esta temporada. El piloto de Cervera se ha impuesto en Qatar, por delante de Maverick Viñales y Pecco Bagnaia. Sin embargo, en esta ocasión no ha liderado durante toda la prueba, ya que tras un toque con Alex Márquez ha sido Franco Morbidelli quien ha llevado la voz cantante durante la mayor parte de la carrera. Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Qatar. Clasificación Moto Qatar. Con la victoria de hoy en Losail, Marc Márquez recupera el liderato en la clasificación de MotoGP tras Qatar. El piloto de Cervera suma 25 puntos más a su casillero, sumando 18 puntos más que Alex Márquez, que se mantiene segundo en la tabla de puntos, a pesar de su séptimo puesto de hoy. Pecco Bagnaia, que ha cerrado el podio en la carrera de este domingo, también mantiene la tercera posición. El otro cambio que se ha producido en la clasificación general de MotoGP tras el GP de Qatar ha sido la séptima posición de Marco Bezzecchi. El italiano ha adelantado a Eiya Ogura y ahora lo supera en 2 puntos. También Fabio Quartararo, octavo en la carrera de hoy, y Maverick Viñales, que ha subido al podio en segunda posición, han mejorado sus posiciones en la clasificación. Se marchan noveno y décimo respectivamente. Clasificación Moto Qatar domingo. Con esta nueva victoria, Marc Márquez vuelve a ser el piloto que más puntos ha sumado en las carreras del domingo. Esta clasificación de MotoGP tras Qatar también ha sufrido cambios en la segunda y tercera posición, que ahora vuelven a ocupar Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Por su parte, Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio si mantienen sus posiciones. Sin embargo, Johan Zarco ha recuperado la sexta posición de manos de Marco Bezzecchi. Eiya Ogura también mantiene su posición, mientras que, al igual que en la clasificación general, Fabio Quartararo y Maverick Viñales han conseguido mejorar hasta la novena y décima posición, respectivamente. Clasificación Sprint Race Moto Qatar. El Guián de los sábados se mantiene intacto. Marc Márquez volvió a ganar en la Sprint Race de MotoGP y se mantiene como el piloto que más puntos ha sumado a la clasificación de MotoGP tras Qatar en las carreras del sábado. En total, son 48 puntos los que ha logrado durante los sábados, 12 puntos más que su hermano, Alex Márquez, que volvió a ser segundo y se mantiene tras su hermano. No fue un buen día para Pecco Bagnaia. Una caída en la clasificación le impidió situarse bien en la parrilla de salida y esto le lastró durante toda la carrera. Finalmente, consiguió sumar 2 puntos más a su casillero. Franco Morbidelli completó el podio, aunque se mantiene en cuarta posición en esta clasificación. Fabio Di Giannantonio también mantiene su posición. Quien sí tuvo un buen día fue Fabio Quartararo. Partía desde la tercera posición de la parrilla y terminó quinto, pasando de la décima posición a la sexta. También Eiya Ogura pudo mejorar su situación. Los principales perjudicados, Pedro Acosta y Johan Zarco. Clasificación Moto Qatar independientes. La clasificación de MotoGP tras Qatar en lo que a pilotos independientes se refiere se mantiene prácticamente igual que tras Austin. Alex Márquez sigue siendo el mejor piloto independiente tras las primeras carreras de la temporada. A 30 puntos se encuentra Franco Morbidelli, que hoy ha liderado la carrera y ha dejado buenas sensaciones. Por detrás,
se mantienen Fabio Di Giannantonio y Johan Zarco. El único cambio tras el GP de Qatar se produce en la quinta posición. Marco Bezzecchi ha superado a Ai Ogura. Clasificación equipos Moto Qatar. Con las dos victorias de Marc Márquez y el podio de Pecco Bagnaia de hoy, Ducati sigue siendo el mejor equipo de MotoGP en este inicio de temporada. En la clasificación de MotoGP tras Qatar en lo que a equipos se refiere, el Gresini Racing ha superado de nuevo al VR46 Racing Team, aunque solo por un punto. La buena actuación de Viñales este fin de semana le ha servido al Red Bull KTM Tech 3 para mejorar hasta la cuarta posición en esta clasificación, por delante del equipo oficial. El equipo oficial de Yamaha y el LCR Honda han superado a Honda HRC y Trackhouse Aprilia este fin de semana, mientras que es Aprilia quien cierra el top 10 de esta clasificación. Clasificación marcas Moto Qatar. Ducati sigue al frente de la clasificación de MotoGP tras Qatar por marcas. Sin embargo, KTM ha arrebatado la segunda posición a Honda. La fábrica japonesa parece mantenerse en el buen camino, mientras que Aprilia y Yamaha están teniendo problemas para conseguir buenos resultados en este arranque de temporada. Clasificación Moto2 tras Qatar. Clasificación Moto2 Qatar. Aron Canet se ha llevado la victoria y el liderato en la clasificación de Moto2 tras Qatar. El piloto valenciano ha sumado 25 puntos que, unido a la caída y el 0 de Jake Dixon, le han permitido alcanzar la primera posición en la tabla de puntos. 10 puntos por detrás se encuentra Manu González. El piloto madrileño se ha redimido tras su error en Austin y ha subido hoy al podio, sumando 16 puntos que le permiten no descolgarse de la lucha por el título. Segundo ha sido Denis Onku, que pasa a ocupar la novena posición en la clasificación. Daniel Holgado, cuarto en la carrera de hoy, ha arrebatado la cuarta posición a Alonso López. De hecho, no solo Holgado lo ha adelantado, Marcos Ramírez ha pasado a ocupar la quinta posición y Beri Bottas, la sexta. Así, Alonso cae hasta la séptima, justo por delante de Tony Arbolino que tras la carrera en Losail ha perdido 3 posiciones. Celestino Vietti mantiene su plaza y cierra el top 10 de la categoría intermedia. Clasificación Moto3 tras Qatar. Clasificación Moto3 Qatar. Ángel Piqueras se ha llevado una victoria que se ha decidido por milésimas. Suma 25 puntos que, además, lo sitúan líder en la clasificación de Moto3 tras Qatar. Piqueras supera en un punto a José Antonio Rueda, que hoy no ha podido terminar la carrera por un fallo en su moto. A pesar del 0 de hoy, se mantiene muy cerca de la primera posición. Joel Kelso ha pasado de la sexta posición a la tercera. Kelso ha cruzado la meta en cuarta posición, y suma 11 puntos que, unido a los errores de los pilotos que tenía por delante, le han permitido mejorar su lugar en la tabla de puntos. Uno de estos pilotos ha sido, precisamente, Adrián Fernández. El del Leopard no ha podido terminar la carrera y se marcha de Qatar con un 0 en su casillero. Tanto él como Matteo Ubertelle, que está lesionado, han perdido una posición en la clasificación. Taidio Furusato ha sido otro de los pilotos que hoy ha mejorado su lugar en la tabla de puntos. Ha sido segundo en Losail, sumando 20 puntos que le permiten pasar a ser sexto. El más perjudicado, Álvaro Carpe, que cae a la séptima.